En este episodio vamos a ver cómo el MacBook dedicado a los profesionales fue evolucionando, desde la nueva generación del MacBook Pro hasta la primera generación que hizo su aparición el 10 de enero del año 2006. Heredó el diseño de la PowerBook anterior, pero con esta nueva categoría hicieron la transición a los procesadores de Intel, implementando los Core Duo, siendo mucho más potentes, con mayor eficiencia y mejor duración de la batería que la arquitectura anterior. Durante los años 2006, 2007 y 2008 fueron actualizando su hardware implementando los Core 2 Duo, que eran procesadores de 64 bits. También agregaron tarjetas gráficas dedicadas que presentaron bastantes problemas, y como sabemos, Apple suele ignorar los problemas que suceden en la generación de sus MacBooks hasta el cambio de generación. También algo novedoso para esos años fue que agregaron la iluminación en el teclado para los modelos existentes, el de 15 y el de 17 pulgadas. Pero luego de eso no tuvimos cambios en el diseño, a pesar de ser un nuevo producto con una nueva arquitectura y un nuevo nombre, y mantuvieron el diseño heredado de los portátiles anteriores. Por lo tanto, en el año 2008 vimos la evolución en el diseño de los MacBook Pro. Quizás fue y sigue siendo la evolución más grande que ha tenido el MacBook Pro. Y para ese año fue un salto bastante considerable, ya que tenía un cuerpo de una sola pieza de aluminio. Separaron las teclas del teclado y quitaron los botones del trackpad, dejando solo una pieza de cristal, que todavía 14 años después hay computadoras de la competencia que siguen con los típicos botones del trackpad. Era un dispositivo adelantado para la época, incluso su pantalla tuvo esta mejora, pero ese cristal de una sola pieza era bastante reflectivo y hacía muy difícil mirar el contenido de la pantalla. También movieron los puertos a un solo lado para mejorar la accesibilidad y colocar la lectora de discos en la parte derecha, aunque como en todas las generaciones del MacBook, quitaron varios puertos en el cambio de generación y también durante los años de esta generación, aunque a pesar de haber quitado puertos durante la generación, agregaron un puerto mini DisplayPort. Siguieron utilizando los mismos procesadores de la generación anterior, así que su rendimiento mejoró cuando se integró la familia Intel Core i5 e Intel Core i7 en el año 2010. Ese mismo año también quitaron la facilidad de remover la batería desde la parte exterior. A partir de ese año teníamos que desmontar el MacBook para poder quitar la batería. Y en ese mismo año agregaron el modelo de 13 pulgadas a la familia de los MacBooks, que se diferenciaba de los modelos más grandes porque no tenía tarjeta de video dedicada para trabajos un poquito más avanzados, así que tenías que irte por los modelos más grandes cuando necesitabas una tarjeta de video dedicada. El año 2010 fue cuando cambió un poco esta generación, pero luego de ahí no volvió a cambiar hasta el año 2012, cuando descontinuaron el modelo de 17 pulgadas y hicieron la familia un poquito más pequeña y dejaron el modelo de 13 y de 15 pulgadas. Algo un poco extraño es que ese mismo año vimos la tercera generación del MacBook Pro. Esta vez no vimos un salto de diseño tan grande como si lo vimos en el año 2008. Esto es un poquito más parecido a lo que ocurrió en el año 2010. Solo hicieron pequeños ajustes en su hardware, quitaron el botón de encendido y lo incluyeron en el teclado, reordenaron un poco los puertos, agregando un puerto HDMI y un puerto Thunderbolt extra, pero quitaron el puerto de internet y la lectora de discos, que a día de hoy es una configuración muy ideal, pero para ese año muchos no estaban preparados para esto, y esto causó un poco de polémica, y ya unos años después la competencia también comenzó a quitar la lectora de discos y el puerto de internet hasta desaparecerlos por completos de los ordenadores portátiles. Gracias a estos cambios, el MacBook se hizo mucho más delgado que la anterior generación. También vimos una pantalla retina con mejor tecnología, un poquito menos de bordes y mayor resolución. Durante los 4 años que duró esta generación, vimos pequeñas mejoras en sus procesadores. También en esta generación comenzó la transición de Apple a las gráficas Radeon de AMD. Las memorias RAM fueron más rápidas y de mayor capacidad, e incluso dejaron atrás los discos convencionales por discos de estado sólidos, que son muchísimo más rápidos, pero todo esto tuvo un costo, y a partir de ese momento las MacBook dejaron de ser actualizables. Bueno, al menos la memoria RAM, ya que venía soldada en la placa madre. En esa generación todavía podíamos actualizar el almacenamiento.
Esto no fue una generación que tuvo una actualización significativa o tuvo una evolución de por medio como la anterior generación, solo se mejoró lo que ya había, pero gracias a que no arriesgaron tanto en esta generación, fue una de las mejores generaciones, de las que menos problemas tuvo y de las más amadas por muchos, ya que los problemas comienzan en octubre 27 del 2016 cuando Apple introduce la cuarta generación del MacBook Pro. Vimos por segunda vez en la historia un gran cambio en el diseño de estas, un trackpad con un tamaño mucho más considerable, específicamente un 46% más grande que el modelo anterior. Era una sola pieza sin mecanismos, es decir, que los clics funcionan con imanes y no hay una cosa física funcionando ahí, permitiéndonos dar clic hasta en la parte superior del trackpad, cosa que todavía no podemos hacer en la mayoría de ordenadores con Windows de la actualidad. También las versiones más tops contaban con un sensor de huellas para desbloquear el Mac y un panel táctil que lo llamaron el Touch Bar. Muchos lo veían como innecesario, pero nos daba atajos y accesos dependiendo del programa en el que nos encontremos. Durante los años que duró esa generación, el hardware también fue cambiado ligeramente, incluso evolucionó un poquito más que la anterior generación. En 2018 ocurrió el salto más grande en el hardware, que el procesador de base de los modelos más grandes aumentó hasta los 6 núcleos y podíamos configurar hasta un Intel Core i9 y 32 GB de RAM y hasta 4 TB de almacenamiento. Ya en el año 2019 la configuración más top con el i9 mejoró un poquito más y aumentó hasta los 8 núcleos. En el tamaño más pequeño al principio teníamos dos modelos completamente distintos, el modelo base y el modelo con Touch Bar, que a simple vista solo parecían diferenciarse por la selección de puertos y que uno tenía el Touch Bar y el otro no, ya que compartían las mismas especificaciones y estas dos cosas no justificaban la gran diferencia que había en el precio. Esto es porque quizás muchos no han visto dentro de ellas, y es que el modelo con Touch Bar, a pesar de compartir especificaciones similares, tenía dos ventiladores, es decir que tenía una refrigeración muy superior, porque recuerden que los MacBook de esta generación se calentaban bastante. Incluso en este modelo sacrificaron un poco la batería, es decir que es un poquito peor que el modelo base, ya que agregaron un sistema de altavoces superior y por lo tanto necesitaban más espacio, tal y como lo vemos en los modelos de 15 pulgadas, así que eran computadoras más diferentes de lo que parecían. Y algo que tampoco muchos no sabían o no saben era que podíamos actualizar todavía el almacenamiento del modelo más base, ya que este no venía soldado a la placa, a diferencia del modelo con Touch Bar de 13 pulgadas o el modelo de 15 pulgadas que ya sí venían con el almacenamiento soldado a la placa base. Así que sí podríamos decir que el modelo básico del 2016 y del año 2017 fue el último MacBook actualizable. Pero esta generación fue un tanto extraña, ya que a partir del año 2019 unificaron estos dos modelos en uno y ya solo teníamos un modelo con Touch Bar, pero este tuvo una baja significativa respecto al modelo anterior. Quitaron absolutamente todos los puertos, dejando solo puertos Thunderbolt USB-C que nos servían para cargar el Mac, ya que dejaron de lado el MagSafe y tuvimos que acostumbrarnos a utilizar accesorios para seguir teniendo los puertos de toda la vida. Aún en la actualidad sigue siendo un problema muy grande. También hubieron muchos problemas con ese nuevo teclado que ellos introdujeron, que tenía menos recorrido, pero cuando le entraba un poquito de sucio se dañaban con mucha facilidad y Apple duró 4 años para arreglar este problema, haciendo esta generación una de las peores generaciones del MacBook Pro de toda la historia. Y no fue hasta noviembre del año 2019 que solucionaron estos problemas, ya que dejaron de lado los modelos de 15 pulgadas e introdujeron el nuevo modelo de 16 pulgadas en un tamaño similar pero con bordes reducidos. Cambiaron su teclado y esta vez era muy similar a la de la tercera generación de los MacBook, que reemplazó el modelo Butterfly, que daba bastantes problemas. También escucharon a los usuarios y separaron la tecla de Escape del Touch Bar, que lo solicitaron bastante, y más allá en su hardware no hubo tantos cambios, solo tuvimos una pequeña actualización de su hardware como todos los años. Pero en ese año solo vimos esa actualización en el modelo de 16 pulgadas y no fue hasta el año 2020 que aplicaron estas mejoras en el modelo de 13 pulgadas y actualizaron a la 10ª generación de Intel, ya que no habían actualizado su hardware desde la 8ª generación. Algo un poco extraño es que ese mismo año tuvimos otra revisión de su hardware de ese mismo MacBook,
Específicamente en noviembre 17 del año 2020, Apple cambió el juego con su nuevo procesador que fue basado en ARM. Justo como lo vimos en el año 2006 con el primer MacBook Pro y la transición de PowerPC a equipos con Intel. El chip ARM M1 de 8 núcleos contiene la memoria RAM, contiene el procesador y contiene las gráficas unificadas en un mismo chip y nos entrega mucha mayor potencia que los procesadores con Intel. Incluso superó en rendimiento a los modelos que salieron en el año 2021 y tenía la mejor autonomía de la batería en una laptop, ya que esta arquitectura entrega una mayor potencia y consume muchísimo menos energía. Pero ese año no tuvimos un rediseño en los MacBook y tampoco vimos una versión ARM de los modelos de 16 pulgadas. Por lo que este mismo año ahora sí podríamos decir que viene la siguiente generación del MacBook Pro. Introdujeron un modelo de 14 pulgadas que comparte las mismas novedades del modelo de 16 pulgadas. A partir de ahora no va a ser necesario irse por el modelo más grande para tener lo mejor de lo mejor. Lo podemos tener en el modelo más pequeño. En esta generación removieron el Touch Bar, que no fue tan amado por los usuarios de Apple, y regresaron a las típicas teclas de función. Pero algo un poco extraño es que agregaron más puertos. Regresó el MagSafe para cargar el Mac, agregaron un puerto HDMI y agregaron un lector de tarjetas, que por primera vez Apple hace un producto basándose en las peticiones de los usuarios y poniendo por encima la funcionalidad que el diseño. Mejoraron los chips M1 de la generación anterior, agregaron más núcleos y podemos configurar desde 8 núcleos de CPU y 14 núcleos de GPU con el M1 Pro hasta 10 núcleos de CPU y 32 núcleos de GPU con el M1 Max, que es una locura. Algo que se ha hecho en falta en la generación anterior y es el soporte a más cantidad de RAM, ya que 16 es muy poquito para el trabajo profesional, así que agregaron soporte hasta los 64 GB de RAM y agregaron más almacenamiento. Ambas versiones cuentan con 2 ventiladores y con una mejor autonomía en la batería que la versión M1 anterior. Algo que causó mucha polémica es el notch que dejaron en la pantalla, ya que redujeron un poco sus bordes. Hay muchas personas que están de acuerdo con el notch, otras no tanto, ya que no tiene reconocimiento facial y pudieron utilizar una cámara con un sensor un poquito más pequeño en el visor superior y ahorrarse ese notch, ya que sin el reconocimiento facial pierde un poco de sentido. Esta fue la evolución de los MacBook. Díganme ustedes aquí qué generación tienen y cuál fue su generación favorita. No se olviden de darle un like, compartir el video y nos vemos en una próxima evolución.